Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo están? ¿No los escuché? ¿Lo dicen en un lenguaje religioso o al responder están respondiendo porque de veras están bendecidos? ¿No? Muchas veces respondemos de acuerdo a nuestro lenguaje. ¿Cómo responderían si en una cantina? No, escuchen, ubiquen la pregunta, por favor. Si está en una cantina y llegas tú y preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo sería la respuesta ahí? Ok. Chido. Ok. Si estuvieras en un campo de fútbol y estuviera el equipo de fútbol y preguntaras cómo están, ¿cómo sería la respuesta? Ok, piensen un poco. Sí, entonces, de acuerdo al ámbito, al lugar, a donde están, si llegas a casa, a la familia, donde está la familia, a las cuales no has visto en algunos días, y llegas y les preguntas, ¿cómo están? ¿Cómo respondería quien esté ahí, el hermano, la mamá, el papá, el tío? ¿Cómo respondería? Entonces, escuchen. O sea, creamos las respuestas de acuerdo al ámbito, al lugar, a donde estamos. Y casi por lo regular siempre solemos decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que entrar y estar en la realidad de nuestra vida. Y cada que respondamos, no respondamos de acuerdo al ambiente, al lugar donde estemos, ni usemos un lenguaje aparentemente espiritual cuando las cosas no estén bien. Ustedes están aquí, muchos de ustedes, porque muchos de ustedes están bien probablemente, pero también hay muchos otros que no están bien. Y aún así responden bien. Es que tengo fe, por eso respondo, pero no, tampoco es así. Sino que tenemos que entender que tenemos que nosotros ver la realidad de nuestra vida y no esconder esa realidad, porque nunca vamos a poder salir adelante escondiendo realidades en nuestra vida. ¿Están aquí? Por eso cuando te pregunto cómo estás, no estoy muy bien, pero tengo la confianza en que Dios me va a ayudar a salir adelante. Eso va a ayudar más en respuesta que tú le des al que te pregunte, sí, ¿cómo estás? Que cualquier otra cosa. Porque, está bien, ¿cómo está bien? Bueno, está bien, vamos a la prédica y se terminó el servicio. Dios los bendiga y Dios los guarde. Ahora les pregunto, ¿cuántos no están bien? ¿Por qué no responden? O sea, la pregunta sería, ¿cuántos no están bien? Y no hay un lenguaje, alguna palabra para decir eso. ¿Cómo están bendecidos? Y cuando no estás bendecido, ¿qué podrías responder? ¿Cuántos no están bien? ¿Ya ven? Hay un bloqueo en esa parte. Estar bien. Ok, muy bien. Ese no es el tema de predicación. Vamos a Lucas 11:29, Mateo 17:21, Apocalipsis 2:10. Y hoy termino de hablar sobre la generación infiel y perversa o torcida, que es la última generación que habría de estar antes de la venida de Jesús. Y dice la Escritura en Lucas 11:29, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Mateo 17:21.
Leamos Mateo 17, 21. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Apocalipsis 2:10. Vamos a leer Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Lean lo último. Padre, te damos gracias. Que en el poderoso nombre de Jesús tu palabra nos confronte en esta mañana y nos edifique también a la vez. Y nos levante, Señor, y nos fortalezca porque lo necesitamos. Queremos ser personas entendidas para también ser personas que obedezcamos. Y solamente tú puedes hacerlo en nosotros. Por eso, Dios, ayúdame a predicar tu palabra, pero sobre todo, Señor, habla tú, Señor, a través de esta vasija. Por amor de tu nombre, Señor, y que la iglesia tenga oídos para oír y corazón para recibir. Padre, sé que hubo gente que no vino en este primer servicio, pero que vendrá en el segundo. Y te pido que suceda lo mismo, Señor, en bendición para todos los oyentes en este día. Y que durante la semana puedan poner por obra, practicar todo aquello, Señor, de lo cual ellos están aprendiendo. Dios, gracias, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por Cristo Jesús. Amén. Siéntense. Apocalipsis 2:10 dice que la fidelidad no es temporal. Digan conmigo, la fidelidad no es temporal. Dice que esa fidelidad debe de ser hasta la muerte. Si nosotros no logramos entender este principio y luchar por él, entonces también somos personas que podemos fácilmente transgredir este principio de pasar de ser fieles a ser infieles. Jesús dijo que había una generación, en algunas versiones dice perversa, adulterina. Generación perversa y adúltera, dice unas versiones. Otras dicen generación infiel y torcida, suaviza un poco más el término. Otras versiones dice generaciones perversas, generaciones que tuercen la verdad. Y entonces, de lo que está hablando ahí Jesús, cuando nos invita a ayunar y a orar, dice, esta generación no sale si no es con oración, esta generación no sale si no es con oración o este género no sale si no es con oración y ayuno. Y se estaba refiriendo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, que eran los grupos religiosos que existían en ese tiempo, al igual que a los epicúreos y estoicos que estaban en el Areópago debatiendo todo el tiempo, que eran los filósofos de ese tiempo. Jesús se refiere a los políticos de ese tiempo, que era Pilatos y que era Herodes Agripa primero, el que gobernaba en ese tiempo. Se estaba refiriendo a los ricos, se estaba refiriendo a los pobres, se estaba refiriendo a los letrados, a los estudiosos, como a los ignorantes. No había nadie fuera de este contexto a lo cual Jesús se refería, generación infiel y torcida. La fidelidad no es sencilla, no es fácil
de vivirla, de practicarla. Porque la fidelidad implica responsabilidad, implica compromiso. Todos los que estamos aquí, en alguna área, hemos sido infieles, en alguna área de nuestra vida. Y la infidelidad se practica casi desde que el ser humano comienza a tener uso de razón. ¿Hay niños infieles? Sí. Sí, los niños pueden ser infieles. A veces nosotros minimizamos y llegamos a pensar que los niños nada que ver con los adultos y los adultos nada con los niños, pero lo que nosotros olvidamos es que los niños solamente han aprendido a practicar lo que los grandes somos. Y quieran o no, les hemos transmitido desde la niñez las cosas que ellos van a hacer cuando sean adultos. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Y cuando alguien es instruido en la fe de Dios, crecerá con los mismos principios. Pero cuando no es instruido en la fe de Dios y es instruido en otra clase de fe, también va a crecer con las mismas costumbres y hábitos. Eso es una realidad. Por eso les decía al principio de la charla que solemos ocultar muy bien las cosas de las realidades que estamos viviendo. Somos muy sutiles y nos disfrazamos. Somos los magos que hacemos desaparecer el mal en un ratito. Somos los magos que hacemos desaparecer el dolor y el sufrimiento en un ratito. Con una sola palabra, ¿cómo estás? Muy bien. Y no nos damos cuenta que la infidelidad está haciendo su efecto, está haciendo su trabajo, está dedicada, está esforzada en nosotros y no lo hemos podido notar. La infidelidad es ese mago disfrazado que está dentro de nosotros y que nos dice que todo está bien, que no pasa nada, que todo se resuelve fácilmente, que todo se resuelve con un disculpa, que todo se resuelve con una palabra, que todo se resuelve con un buen regalo, con una buena noche, con una buena comida, que todo se resuelve con déjalo así. Y no nos damos cuenta que caímos en la manipulación y en el juego de la infidelidad. La infidelidad la practican los niños cuando no estudian y tú los enviaste a estudiar al colegio. Y los niños que no estudian y regresan a casa sin haber estudiado realmente, nos damos cuenta que hay infidelidad en esa niñez. La infidelidad se practica desde la corta edad, desde cuando ellos les das alguna clase de responsabilidad y no la cumplen. Ahí hay infidelidad. La infidelidad la practicamos muchas veces dentro del hogar. Cuando las esposas dentro del hogar no cumplen con sus labores, con sus obligaciones, como esposas, en las 7 esferas que dentro del hogar debe de haber, y no se cumple dentro del hogar con la exactitud de aquella responsabilidad que tiene la esposa dentro del hogar, y no se da cuenta que la infidelidad llegó y no supo cuándo. Infidelidad cuando falta comida en casa. Llega el esposo, no hay comida. El esposo que trabaja, claro. El esposo que provee, el esposo que se esfuerza, el esposo que paga el precio, el hijo que trabaja, que estudia. En casa muchas veces se ve la infidelidad y hemos hecho de la infidelidad un hábito, una costumbre, un estilo de vida. Somos infieles en las actividades cotidianas que deberían de ser algo como sentido de responsabilidad dentro del hogar, y somos infieles en esa parte. Somos infieles en la limpieza, somos infieles en el orden que debe haber dentro del hogar, somos infieles en la comida que no debe faltar, somos infieles en la provisión en que debemos traer para la casa. Y no nos damos cuenta porque la infidelidad es un estilo de vida. Se convierte en un diario vivir y no lo hemos notado.
Las personas que trabajan en algunos lugares y que son contratados en algunos lugares también practican la infidelidad porque saben que deben entrar a un horario de trabajo y llegan tarde. Esa persona ya se volvió infiel cuando entra tarde a trabajar. Esa persona cuando está en el trabajo y en lugar de estar trabajando, está en su teléfono o está platicando, está haciendo cosas que no corresponden al trabajo, esa persona ya está practicando la infidelidad dentro del trabajo y no lo sabe, que es infiel. Pero eso la infidelidad es tan sutil y es el mago del disfraz que no notan que la infidelidad ha entrado dentro del trabajo, dentro de la escuela. Cuando nosotros decimos que somos maestros, pero no estudiamos, no profundizamos. Cuando nosotros decimos que somos maestros y vamos a dar la educación a nuestros alumnos a aquella aula y solamente nos confiamos con lo ya adquirido, con lo que ya tenemos, pero no renovamos, no nos actualizamos y siempre estamos como en un patrón rutinario de dar lo mismo, sin que nos importe si los niños aprendieron, no aprendieron, crecieron, no crecieron, desarrollaron, no desarrollaron. Desde ahí nosotros somos infieles porque estamos practicando algo que no es correcto. Cuando practicamos los oficios o las vocaciones o las profesiones que tenemos y no somos nosotros personas que estemos altamente preparadas para hacer tales cosas, ahí hay infidelidad. La infidelidad se da en el matrimonio, y en el matrimonio cuando el hombre deja de ser fiel a su esposa. La infidelidad se da cuando la esposa deja de ser fiel a su esposo. Y se puede dejar de ser fiel a partir de las emociones. Entra la infidelidad en una persona a partir de las emociones, porque no hay amor, no hay respeto, no hay palabras cariñosas, tiernas, comprensivas hacia la pareja. Todo se volvió rutinario, todo se volvió áspero, todo se volvió duro, respuestas frías, respuestas vacías, respuestas que se dan como si se le respondiera la misma respuesta. A veces se le habla mejor al perro que a la persona. A veces se le habla mejor a un objeto, a un plato de comida. ¡Ay, cómo amo esta comida! Y nunca le dices eso a tu esposo, nunca le dices eso a tu esposa. Pero a la comida sí se lo dices. Sí. ¡Ay, cuánto amo yo ese perfume! Pero esas palabras no salen para tus hijos, no salen para tu esposa, para tu esposo, pero salen para el perfume. Es que como amo ese perfume. Hey, cómo amo ese tipo de ropa. Pero como hijo nunca le dices a tu padre y a tu madre: te amo, mamá, te amo, papá, eres lo máximo para mi vida. Entonces nos damos cuenta que hay una infidelidad muy marcada que se hizo estilo de vida. El diario vivir de los seres humanos es que hay mucha infidelidad. Aún la infidelidad hoy de los jóvenes es que habiendo comida en casa y en la mesa, sí, son infieles a los alimentos que papá y mamá les preparan o les pueden dar. Y como trabajan y tienen dinero, Uber está a la puerta, Rapid está a la puerta. Hey, esa es una clase de infidelidad a perder el momento de la coinonía, de la comunión que debería de existir en la mesa para sentarnos juntos para comer, pero eso lo rompe ese ciclo. Porque cuando alguien se pide comida por fuera, él se va a comer aparte y rompe el ciclo de la unidad de familia sin darse cuenta. ¿Hey, están aquí? La mentalidad de muchos jóvenes hoy en día es haber roto ese ciclo familiar. Ellos se encierran en su recámara, se encierran en su mundo, comen solos, comen aparte, muchos de ellos, porque no buscan hacer que el núcleo familiar se pueda mantener unido con fidelidad como siempre debió haber sido, sino siempre desafortunadamente alguien dentro de la familia rompe el ciclo de unidad dentro de la familia. Que son los hábitos, son las costumbres, pero con respecto a la familia no debería existir eso. Pero como ya esto se volvió un hábito, el vivir dentro de la infidelidad, desafortunadamente se nos hace normal, se nos hace que no es malo, que no tiene, ¿qué tiene de malo? ¿En qué te afecta? ¿En qué? Hey,
También, cuando hablamos de fidelidad, se puede ser fiel a una persona. Se puede ser fiel a Dios, pero también se puede ser fiel a un ídolo. Se puede ser fiel a un objeto. Se puede ser fiel a una comida. Se puede ser fiel a una mascota, a un animal. Entonces, notemos que nuestra sensibilidad para poder practicar cierta fidelidad es algo que está en nosotros, es inherente en nosotros y que podemos nosotros lograr tener una fidelidad, pero esa fidelidad puede ser a cosas equivocadas, cosas torcidas, cosas que no están alineadas o apegadas a principios que ayudan para el bien vivir como familia, como seres humanos, como personas. Por ejemplo, es muy común ver la fidelidad a tu teléfono, pero la infidelidad a la charla con tu pareja. Dialogas mucho por teléfono, pero casi no hablas con tu persona, con la persona que tienes a tu lado. Y allí hay una infidelidad porque se es fiel al objeto, pero no se es fiel a la persona. Eres fiel a tus emociones, pero no eres fiel a la que dices o al que dices amar. Eres fiel a tus emociones, porque en tus emociones tú tienes ciertas convicciones de cómo se debe de amar, a tu manera, a tu forma, a tu estilo. Pero no eres fiel a lo que es el verdadero amor. Eres fiel a tus emociones, a lo que sientes. Pues es que a veces no me gusta hablar con mi esposo porque no me entiende, pero tienes 20 diálogos en el teléfono, a veces hasta con desconocidos. O sea, no puedes ser amigo del que tienes a tu lado y con el que convives todos los días, pero sí tienes amigos en internet y en páginas especiales y privadas. ¿A cuántos les llega la invitación de una tal página Threads, no sé cómo se llama? Sí, y ahí es hacer amigos y hacer amigas, pero más que eso, esas páginas son para hacer parejas. Mujeres que buscan parejas, hombres que buscan parejas, porque las que tienen cerca y las que ven no les gustan, no les agradan. ¿Están aquí? Amén. Entonces tienes 20,000 amigos en las redes sociales, pero no sabes ser amigo de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu patrón, de tu maestro con el que ves todos los días. Nos volvimos nosotros fieles a lo virtual, pero lo real es algo muy distinto. ¿Estar aquí? Entonces somos fieles a nuestras emociones, a nuestras convicciones, pero no importa si en eso nosotros afectamos las emociones de otros. Jesús les decía a sus discípulos esas palabras: generación infiel y torcida. Y Jesús les decía a todos los oyentes que estaban presentes: generación infiel y torcida. Anteriormente Jesús también les había dicho a los escribas y fariseos que tenían corazones duros, corazones de piedra. Por otro lado, también les dijo que ellos no estaban guardando la verdad y que estaban viviendo en su propia verdad. Jesús por eso habló diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, porque había muchas verdades, como había muchas mentiras también, que no estaban ayudando al bien andar de la sociedad judía en esos tiempos. Y Jesús vino para poner orden y para enseñar en ese orden cuáles deberían de ser las prioridades en las cuales deberían ocuparse todos esos grupos.
y principalmente los que tenían que ser sus discípulos. Sus discípulos eran cabezones. Sus discípulos a veces entendían lo que querían entender y no estaban aceptando realmente el discipulado del maestro a la profundidad que el Señor quería que ellos lo recibieran. Por eso es que dice la Biblia, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Esa palabra, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Habla de la frustración de un maestro. Habla de la frustración de alguien que se esmera por dar lo mejor, que se esmera por presentar la verdad tal cual es, que se esmera por no adornar las cosas para que de la manera sencilla lo puedas entender. Alguien que habla con claridad, con verdad, auténticamente. Alguien que usa su boca para decir las cosas tal y como son, con la sencillez con las que él hablaba, pero a la vez también trayendo revelación y profundidad en lo que decía, etcétera. Pero ese hombre llegó un momento en que dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Como padres hemos llegado a ese nivel de decir a nuestros hijos, ¿hasta cuándo vas a entender que las cosas son de esta manera? Y llega un punto, hasta que te caigas, llegas a decirle como padre. Hasta que estés en el suelo, hasta que estés en el polvo de la tierra, hasta que estés en el fracaso, cosas de ese tipo. Y Jesús llegó a ese punto de decir, ¿hasta cuándo? Díganme ustedes, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿quién tiene menos de un año aquí como cristiano? Menos de un año. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean. Son pocos los que hay. Entonces la mayoría tiene ya más de un año. Y otros ni se diga. Toda una vida. ¿Y qué pasa? Que la infidelidad es parte de su diario vivir. ¿Qué es la infidelidad? Defino la fidelidad para que entendamos la infidelidad. La fidelidad se define como la exactitud en el cumplimiento de mis deberes, obligaciones y responsabilidades. Quiere decir que fidelidad está conectada a compromiso, a responsabilidad en mi diario vivir. El Señor todo el tiempo, cuando habla, confronta a la gente y los confronta diciéndole, ustedes no son fieles. Ustedes no cumplen con lo que hablan muchas veces. Y esa infidelidad se manifestó cuando Jesús fue entregado para ser sacrificado. Mientras le dijeron, vamos a morir contigo, mientras le dijeron, no te acontezca tal cosa, mientras le dijeron que ellos estaban dispuestos a pagar el precio juntamente con él, cuando llegó ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Todos huyeron. ¿Y dónde está la fidelidad de los que prometieron estar con él hasta el último momento? La familia es el medio más atacado hoy en día. Y eso es gracias a la introducción de la infidelidad que hay en el hogar. Porque los padres dejamos de enseñar principios y valores a nuestros hijos por temor, por convicción moderna, porque nos convenció el mundo, porque nos hizo creer que ahora ya no es lo mismo corregir como antes se corregía, disciplinar como antes se disciplinaba. Y dejamos que el mundo se tragara a nuestros hijos. Y hoy lloras a tus hijos perdidos, a tus hijos que fornicaron, que adulteraron, que se llenaron de hijos, que fracasaron en la escuela, porque nosotros dejamos que una cultura moderna, posmoderna, transhumana nos alcanzara. Dejamos de castigar, de disciplinar, de corregir,
De tal manera que hoy a nuestros hijos, con objetos y con cosas, los convencemos, los compramos, los educamos, los tranquilizamos, los pacificamos. Ya no es con el manazo, con el regaño, con la disciplina, con el orden, con el reconocimiento de autoridad. Yo no sé si ustedes lo vivieron, pero creo que sí. Una sola mirada de tu madre bastaba para que te cuadraras. Una sola mueca. Un solo movimiento. Y uno se cuadraba. Pero dejamos que la generación infiel entrara a nuestra vida y dejamos que el mundo infiel entrara a nuestros hogares y ahora educamos a la manera del mundo y no a la manera de Dios. Hemos sido muy permisivos en muchas cosas. Hemos sido muy tolerantes en muchas cosas. Hemos abiertole la puerta a la infidelidad siempre. Como esposos somos infieles. Pero yo no tengo otra mujer, no necesitas tener otra mujer para ser infiel. El día que dejaste de respetar y de amar a tu esposa, te volviste infiel. El día que dejaste de proveer para tu casa, te volviste infiel. Porque el que no provee para su casa, la fe negó y es peor que un infiel. El día que tú perdiste tu autoridad ante tus hijos por amor, dejaste de ser fiel y te convertiste en un infiel. Y eso es dentro del hogar. El día que dejaste de estudiar, te convertiste en un infiel. El día que dejaste de trabajar, te convertiste en un infiel. El día que dejaste de hacer la labor por la cual te pagan cada semana y no cumples, te convertiste en un infiel, robándole al patrón lo que te paga sin que lo desquites. ¿Qué no la Biblia dice que al que más se le da, más resultados debe de dar? Más debe de trabajar. O sea, entre tú más recibes de tu empleador, más debes de trabajar. Pero pasa al revés, como nos pasa en la iglesia. Entre más cargo y lugar recibes, menos haces. Entre más alto es tu nivel de cargo, ahora menos trabajas. Antes, cuando querías la posición en el lugar, era porque pila, trabajabas, activo, testimonio, constante, perseverancia. No faltabas a las oraciones, no faltabas para los ayunos, no faltabas para el trabajo espiritual. Lo mismo te pasa en tu trabajo. Cuando entraste bien pila, chambeabas, subías, pero apenas entraste en confianza con tus otros compañeros de trabajo, apenas entraste en confianza con los patrones, apenas entraste en confianza y ¡pum!, bajó tu ritmo de trabajo. Y de tu fidelidad al trabajo te convertiste en infiel a tu trabajo. Cuando se abrió la posibilidad de entrar a la primaria, ya querías que amaneciera para poder ir a la escuela al otro día y estrenar tus nuevos cuadernos y tu mochila, pero a la semana bajó tu nivel de fidelidad. Y cuando los primeros días ibas con grande alegría, a los días ya te valió chetos la escuela. ¿Están aquí? Quiero concluir así. Hoy traje una homilía religiosa. Más que una prédica, diría, el cura del pueblo les trajo la homilía dominical. Muchos de ustedes son muy infieles a Dios porque no vienen los lunes a la oración. Hoy les pregunté cómo están bendecidos, bola de hipócritas, porque si estuvieran bendecidos, ustedes tuvieran mucha hambre de venir a buscar a Dios al otro día. Saldrían con hambre de este lugar y al otro día regresarían con hambre. Ustedes son fieles a su trabajo, pero infieles a Dios.
Tú te puedes desvelar para una fiesta, para trabajar, pero no te puedes desvelar para Dios. Cuidado con eso. Tú eres fiel a tu carne, a tus deseos, pero no eres fiel para ayunar ni para orar. Hey, eres fiel para pedirle a Dios que te bendiga todos los días, pero eres infiel para ofrendar y para diezmar. Porque si a Dios le llora, Señor, bendíceme, dame, pero para darle a Dios cierras tu mano, tu codo. Hey, tienes tiempo para ir a donde sea, pero no tienes tiempo para ser parte del equipo de evangelismo de esta casa, para salir y predicar a la gente. La infidelidad está presente. No eres ni fiel ni con tu propio cuerpo, porque estás enfermo y no te cuidas. Hey, no te cuidas. Le ruegas a Dios, Señor, dame vida, pero llamas a la muerte con tus hechos. Hey. Eres calenturiento y te gustan las muchachas, pero no les pones el anillo de compromiso para la boda. Hey, infiel. Eres infiel. Muchos de ustedes son infieles, llegan tarde. El servicio empieza a las 8 de la mañana y, pues ya, que pase la alabanza, ahorita llegamos. Y ya se les hizo un hábito siempre llegar tarde. ¿Saben que son infieles? Somos muy permisivos. Y cuando nos volvimos permisivos, nos convertimos en personas infieles, porque nos damos el permiso de la coca, del chilito, de la grasita, nos damos el permiso del desvelo, nos damos el permiso de la noviecita, del besito, del abracito, nos damos el permisito, sí, de irnos de pata larga, de la cervecita, del alcoholito, nos damos el permisito. Hey, ese permisito no nos damos cuenta que entró la infidelidad en nosotros, porque nos damos el permisito. Pues ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo. No se trata de eso, sino se trata de cuán limpio quiero estar, cuán santo quiero ser y cuán puro quiero llegar a ser. El permisito es como decir, voy a tomar una gota del inodoro y se la voy a poner a mi botella de agua, la cual me voy después a beber tranquilamente. ¿Qué tiene de malo? Solo es una gota. Y así caminamos todos los días. Nos damos el permisito de levantarnos, de no orar, nos damos el permisito de no ayunar, nos damos el permisito de no leer la Biblia, a veces en semanas. ¿Y eso qué es? Infidelidad. Nos damos el permisito de, pues hoy no puedo tomar esto del negocio, pero lo voy a tomar. Somos muy permisivos, demasiado permisivos. Hoy los padres modernos, sí, llega el hijo, la hija, papá, mamá, ¿me das permiso? Voy a salir con mi amigo. Vamos a ir por ahí a dar la vuelta. Y el papá bien inocente, sí, está bien, hija, está bien, adelante. Que Dios te bendiga, hijo, en el nombre de Jesús. Este viaje va a ser de bendición. Tú vas a estar bien con tus amigos, tus compañeros. Y como buen padre que eres espiritual, oras por tu hija que va a ir a fornicar durante esos 3 días y después regresa bien espiritual. Y dice, papá, qué padre, nos la pasamos bien, era las fotos y todo. Te pasa las fotos de la playa, del restaurante, de la comida que comió, del avión que tomó, pero no del hotel a donde se fue a meter con su amante. Y el papá bien orgulloso de su hijo y de su hija, que seguido sale de viaje. Y el papá orgulloso, ay, mijito, bravo, mijito, bravo, wow.
Me siento orgulloso de ti. Padre que siente orgulloso es de hijos fornicarios, borrachos, adúlteros, mentirosos, sin temor de Dios. Y el padre todavía le dice, me siento orgulloso de ti. Wow, mira, yo no estudié, yo no alcancé tus logros, tu carrera, tu profesión. A duras penas soy el albañil, el que trabajó, el que trató de sacarte adelante. ¡Ey! ¡Qué silencio, Señor! ¡Ey! ¿Está bien? Y el hijo, bravo hijo, eres lo máximo, súper, me siento orgulloso. Y aquel hijo, miren. Hinchado, soberbio, orgulloso de sus logros, pero logros carnales, bestiales, perversos, torcidos, infieles. Como tal es él, una generación infiel. Qué tremendo, qué hijo tan perverso que viene de fornicar y le miente a su padre. ¿Cómo se le llama eso? Perverso. Eso es perversión. El padre que con inocencia, que con amor lo ve, sabiendo que su hijo está bien, pero el hijo no estaba tan bien. Hey. Ya me cayó, dije que ya me iba a callar, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia, Shalom Gilead tiene que ser una iglesia que se esfuerce por limpiarse, santificarse y purificarse. ¿Saben? Queremos milagros en esta iglesia, queremos liberación en esta iglesia, queremos manifestaciones de Dios en esta iglesia, queremos ser productivos, queremos crecer espiritualmente, queremos recibir y riqueza abundante en nuestras manos, hablando literal y materialmente. Tenemos que santificarnos, limpiarnos y purificarnos. Tú, mujer, tú, hombre, no creas que vas a recibir algo si sigues de necio, de insensato, haciendo tu regalada voluntad. Si sigues de orgulloso, de arrogante, de soberbio, no vas a llegar a ningún lado. Lo único a lo que sí te aseguro que puedes llegar en cualquier momento de tu vida es a que te mueras. Porque un éxito no se te puede asegurar, una riqueza no se puede asegurar, pero algo que sí te puedo asegurar es que en cualquier momento tenemos que entregar los guantes y el equipo al Señor y darle cuentas de lo que nosotros sabremos de ser o hacer en esta tierra y en el futuro, entregarle cuentas de eso al Señor. Por favor, entiendan. Voy a utilizar esta ilustración, no quiero usarla como una forma de manipulación, porque no me interesa manipularte. Tú sabes cuán cabezón eres y cuán obediente eres, cuán fiel eres y cuán infiel eres. Yo no vivo contigo, pero tú bien sabes cómo eres. Si eres tibio, si eres carnal, si eres espiritual, tú lo sabes. Y les aseguro que el que anda bien esta palabra ni hasta dice, wow, sí, Señor, yo quiero ser más fiel. ¿Sí? Pero vean este muchacho exitoso de 28 años que perdió la vida camino a su trabajo. Porque él iba en su auto camino a su trabajo. Porque él tenía un problema para volar, para tomar aviones. No leí cuál era la causa. Pero iba con su brother, iba a dónde? Camino a su trabajo, a tomar un tren para cruzar al otro lado y reportarse en su trabajo. No era noche de juerga, no andaba de borracho, no andaba haciendo eso. Y andaba en un carro millonario, que se supone que debería de ser demasiado seguros esos carros, por lo que valen. Y una mugrosa llanta les quitó la vida. ¿Ey? Ese jugador de fútbol exitoso en su carrera. Y saben, me dolió. Hay cosas que me pasan raras, que ves que hay gente que es noticia y muere y me causa un dolor en el corazón. Hay otro que dice, ay, pues murió, bueno, se impacta la noticia, pero hay noticias que duelen.
Y no sé por qué ese muchacho me dolió, no sé si haya habido alguna conexión, él en la fe en el Señor, o su familia haya tenido conexión con la fe en el Señor, y por eso se liga mi corazón y es hermandad de alguien que parte así. No lo sé, pero hay muertes que me han dolido, y esta fue una de ellas, por eso me impactó. Pero también a la vez dice uno, Señor, muchacho tan exitoso, pero está establecido, dice la Biblia, que los hombres mueran una vez. Hay que ser fieles. Hay mucha idolatría en el corazón de los hombres hoy en día. Hay mucha falsedad. Hay mucha hipocresía. Hay mucha falsa religiosidad. Hay mucha mentira. Hay mucha apariencia religiosa. No cambiamos, no somos diferentes. Seguimos siendo mal hablados, peleoneros, mentirosos, groseros, ofensivos, que humillamos a la gente, pisoteamos a la gente, hablamos mal de la gente. Todo eso es infidelidad. Deshonramos a nuestros padres, deshonramos a nuestros maestros, deshonramos a nuestros patrones, deshonramos a la gente que tiene canas, deshonramos a nuestros pastores. Mucha infidelidad. Y ya no podemos caminar con esa cultura, porque nos va a terminar tragando esa infidelidad. Nos va a terminar devorando esa infidelidad. Por eso ya basta. Tenemos que ponerle un alto a este espíritu de... No escuché. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles? Sé fiel a tu matrimonio, chavo. Deja de estar jugándole al vivo con cosas que no debes estarle jugando. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tus hijos. Sé fiel a tu casa. Sé fiel a tu trabajo. Si vas a estar trabajando ahí y te contrataste por el denario que te dan, deja de estarte quejando y trabaje como burro y desquite lo que le dan. Y si a ti se te hace poco lo que te dan, da las gracias y ve a buscar a otro lugar donde te den más de acuerdo a lo que tú eres, si es que es así. ¿Hey? No sé, me siento como en un panteón dando un sermón. Todos tontos muertos. Nadie en un panteón cuando he predicado todo en silencio, sí. Y los muertos dicen... Estamos de pie, ya me voy. Discúlpenme por haber traído esta homilía religiosa el día de hoy. Hoy di una clase de, ¿cómo se dice?, de consejería. Hoy agarré, miren, ya no me vengan a ver en la semana, ya los aconsejé ahorita. Hoy di consejería colectiva. A ver, todos los infieles digan amén. Ah, qué bueno que sean bien sinceros. Bueno, pues vamos a empezar siendo fieles con ofrendas y diezmos, ¿les parece? Sí. Es que es lo que sigue. No crean que es lo que interesa, es lo que sigue. Ahorita el tema es ofrendas y diezmos. Pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Bien, preparen su ofrenda, su diezmo, y vamos a traerlo al altar. Iglesia, vamos a levantarnos. Vamos a ser fieles. Lucha por ser el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor trabajador. Lucha, no luches, no ames tu trabajo por lo que te pagan, ama tu trabajo por lo que eres y sabes hacer. Eso es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Ama tu trabajo por lo que tú eres y por lo que tú sabes hacer.
Y no le des un valor a tu trabajo como tal, porque la gente ya cuando pierde el piso le da un valor a su trabajo. ¿Por qué? Porque dice, es que mi trabajo vale tanto, y si te parece, y si no, no. Ya entraste en orgullo, en soberbia, en arrogancia. Y no debe de ser así. Sí, tu trabajo tiene que ser valorado, claro. Y las personas, claro que valoran tu trabajo, y claro que tampoco te van a malbaratar tu trabajo. Para eso es la negociación cuando se hace esto en alguna clase de trabajo. Pero no te quejes, no murmures, no critiques, no condenes, no juzgues, no maldigas a los que están puestos en autoridad. Y te voy a hablar específicamente de los maestros, de los patrones, porque los maestros son una bendición para nosotros. Los maestros de escuela son una bendición. Valora a tus maestros. Valora a tus patrones, porque tú no sabes todo el esfuerzo y sacrificio que tienen que hacer para contratarte. Y tú no sabes cuántas canas le salen cada semana cuando se trata de pagar la nómina. No sabes todo el dolor y la preocupación que tienen de que tienen que pagar tanto de nómina. A ti se te hace poquito, pero ese poquito lo reparte entre 30, 40, 50 personas, y eso se vuelve mucho para el patrón. Por eso valoren a sus padres, valoren a sus hijos, valoren la familia como la parte más fiel que debería de existir en este último tiempo. Si debe haber un núcleo de fidelidad, debe de ser en la familia. Sé fiel a la autoridad. Si todavía tienes padres y tú eres padre, pero debes honrar a tus padres y acordarte siempre de ellos. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, por tanto amor que nos das. Perdónanos porque hemos sido infieles. Hemos torcido la verdad. Le hemos dado lugar a tantas cosas que nos están destruyendo en nuestra relación familiar y en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral y en nuestra vida de educación. Es verdad, Señor eterno, que hay personas de grande influencia, de gran relevancia, que son una bendición tenerlos. Y por lo menos hay 5 clases de personas que son una bendición. Los servidores públicos que manejan un transporte, el metro, un avión, un taxi, un autobús. Esa gente merece, Señor, que yo la bendiga. Porque me llevan y me traen, Señor eterno, sí, por un pago que se les hace, pero si no estuvieran ellos, tendría que caminar quizá kilómetros, Señor. Gracias por esos servidores públicos. Te doy gracias por el policía honesto, Señor servidor público, que hace su trabajo con pasión, con amor, con dedicación y que es justo. Padre, bendice a ese hombre o mujer que sirven de esta manera, Padre, y que no se han corrompido y que de veras aman a la sociedad y luchan por protegerlos. Padre, te doy gracias por ese patrón de esa empresa chiquita, mediana y grande, porque es gracias a ese patrón que creyó en su sueño, que ahora alberga a muchas familias dentro de su núcleo de trabajo. ¿Cómo no bendecir a ese patrón, Señor? Que creyó en una visión y que logró juntar a mucha gente para que tuviera el sustento cada día. Bendice esos patrones que son buenos, a esos patrones que no retienen el salario del jornalero, sino que son leales y justos pagando lo justo. Bendice, Señor. Bendice al maestro que se para cada mañana en las aulas y con pasión enseña para que el conocimiento llegue a esos alumnos y que con paciencia, Señor, los corrige y los disciplina para que sean hombres de bien el día de mañana. Padre, bendice a ese papá que con tanto esfuerzo y quizá con humildad sostiene su hogar, Señor. Que con poco salario, pero siempre está luchando por tratar de darle el sustento a su familia. Sea pagando una renta, sea, Señor eterno, mandando a su hijito a la escuela. Ha sido fiel ese hombre. Esa mujer, Señor, que cumple con sus labores dentro de casa y que no falla, Señor, y que no le enoja hacer sus labores. Ha sido fiel a su responsabilidad.
a ese hijo, Señor, que honra y respeta a sus padres en todo lo que le piden, y que se sabe sujetar y que sabe esperar los tiempos también para aquello que sus padres le aconsejan. Dios, gracias por aquellos pastores que no se han cansado, por aquellos pastores que siguen predicando la verdad, tu palabra, y que no tratan de impresionar a nadie, sino de ser tan transparentes como tú se los permites. Gracias por esos hombres de Dios que se esfuerzan por mantener al rebaño unido, Padre, siempre trabajando en fe, por fe, para la gloria de tu santo nombre. Y por sobre todas las cosas, gracias por Jesucristo, el cual nos da la vida y la salvación, Señor eterno, al cual tú enviaste para bendecirnos. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, hasta el final de nuestros días. Que a nadie le debamos nada, que con nadie tengamos deudas de nada, Señor, y que se las tuviéramos, que paguemos, Señor, porque esto es bien, es bueno para la gloria de tu santo nombre. Y esas deudas pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, Señor, pueden ser deudas generacionales, Padre Santo, donde ha habido problemas por mucho tiempo dentro de esas familias. Y cuántas cosas más, Señor. Te pido que tu gracia nos llene en esta mañana y que comencemos a practicar la fidelidad en cada acto que tengamos y hagamos, y en cada palabra que hablemos, y en cada lugar donde nos paremos, que seamos fieles, responsables y cumplidores con todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.